Vamos a continuar. Primero que nada, vamos a dar gracias a Dios por una oportunidad más para poder aprender del libro de Dios que cambia vidas. También dar gracias al Señor de que usted esté aquí. Entre 100 y 120 personas, que es un grupo muy grande, asisten a través de la web, lo cual es también muy motivante, ¿verdad? Que venimos tratando de reafirmar esta reunión. Antes, a manera de repaso, me gustaría que, sin que usted accese a sus notas ni a nada que haya, así a pura memoria, vamos a repasar los últimos dos miércoles que hemos trabajado. Y nosotros hablamos en principio de que hay tres maestros, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primer maestro? Muy bien, el primer maestro para poder estudiar la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nada como conocer al autor de un libro, ¿ok? Y el Espíritu es el que lo hace. El segundo maestro, ¿cuál es? Ahí ve a algunos viendo para abajo. No, vista arriba, vista arriba. Segundo maestro, la disciplina del estudiante. Muy bien, o sea, Dios hace una parte y yo hago otra, ¿ok? Dios nunca me va a revelar lo que yo no he estudiado, ¿ok? Si yo no hago mi trabajo, quedo en cero. Hay cosas que Dios quiere que nunca van a pasar. Uy, alguien se asusta. Cosas que Dios quiere que nunca van a pasar. ¿Por qué? Porque yo no hice mi parte, ¿ok? Así que el estudio del discípulo es el segundo. ¿Y el tercero? Muy bien, el tercer maestro es la iglesia, y cada una de estas cosas la desarrollamos con cuidado. Ok, muy bien. Y hay tres principios. Estos tres principios fueron los que trabajamos a grandes rasgos para poder tener una panorámica correcta de interpretación, para poder accesar la Biblia de una manera tranquila. ¿Cuál es el primer principio? ¿Aló? Muy bien. El primer principio es: hágalo simple. O sea, creemos lo que la Biblia dice, a menos de que sea evidente que no es algo literal, que es una cosa, y pusimos sus ejemplos, ¿ok? Y trabajamos eso. El segundo, muy bien, el principio de la historia, ¿ok? Yo necesito, para leer la Biblia, convertirme en un viajero en el tiempo. Necesito trasladarme. ¿Se acuerda? Estoy comiendo pollo con mi pollo en un pollo. Imagínense a un chino leyendo eso dentro de 1000 años. Si no viaja en el tiempo y entiende que aquí en Costa Rica le decimos pollo al compañero, a la compañera, y pollo también al banco del parque, nunca va a entender lo que significa. Hay que viajar en el tiempo. Y el tercero, muy bien, ¿eso es de memoria o me están paqueteando? ¿Ok? Muy bien. Armonía. Armonía. Esto lo que implica muchas cosas. Una de ellas es que la Biblia se explica a sí mismo, y lo que es oscuro aquí es claro allá, y que necesito aprender a leer toda la palabra de Dios para que traiga y otorgue luz a algunas cosas que no son sencillas de interpretar. Muy bien, nos tomó, ahora lo hicimos en minutos, ¿verdad? Nos tomó 2 miércoles enteros trabajar esto. ¿Ok? Hoy vamos a añadir a este curso algo más. Vamos a añadirle básicamente, si me ayudan con la presentación de PowerPoint, hoy básicamente vamos a tratar de sumar 2 cosas. Uno, saber que la lejanía de la palabra tiene precio, y la cercanía de la palabra tiene premio. Y vamos a trabajar 3 capítulos de la Biblia. Para que los puedas ir separando, vamos a trabajar con Génesis capítulo 3,
Vamos a trabajar con segunda de Timoteo capítulo 3 y vamos a trabajar con Nehemías capítulo 8. Ok, serán los 3 capítulos que nos van a ayudar a nosotros a poder entender la bendición que significa poder acercarnos a las palabras de Dios. Ok, dicho esto, oramos y arrancamos. Señor, gracias por este rato, bendecimos tu nombre, pedimos tu gracia para esta reunión, una reunión de estudio bíblico, Señor, una reunión donde queremos aprender de cosas puntuales, donde queremos desde la Biblia poder trabajar algunos temas que son muy actuales, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría para llevarlo adelante. En el nombre de Cristo, gracias por ser fiel y bueno con nosotros. Y ahora lo que pedimos es lo que en algún momento se dijo de esos caminantes a Emaús, que tú hiciste que se les abriera el entendimiento. Y pedimos esa capacidad, Señor, que trasciende lo intelectual, que trasciende el coeficiente. Es un milagro la revelación de tu palabra. Y permite que quienes venimos a esta reunión podamos crecer, Señor, en el conocimiento, en la pericia para acercarnos al libro maravilloso, la Biblia. Lo pedimos por Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a trabajar y espero que, como desde la primera vez les pedí, venir a una reunión como esta sin Biblia sería muy estéril. Así que téngala cerca porque le va a tocar, sea que la tiene en su dispositivo, la vamos a ocupar muchísimo hoy porque hay algunas lecturas que son de corte personal. ¿Ok? Bien. En su bosquejo tienes allí señalado como lectura inicial segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Este es un capítulo, el capítulo 3, muy importante en lo que a Biblia tiene que señalarse, y hoy vamos a iniciar con ese pasaje. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Ya abordamos un poco lo que inspirado significa. La voz griega para inspirado implica eunestos, es que el aliento de Dios entró a un ser humano trayendo revelación de algo. Así que esa palabra es muy importante y es útil, palabra a señalar, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La Biblia es el único libro que tiene vida propia. Tiene la capacidad de regañar, dice. Eso es lo que dice, lo que acabamos de leer. Es un libro maestro. Es capaz de corregirme como si fuera un papá, una mamá. De instruirme en la justicia, vida que agrada a Dios. Atención con el verso siguiente. Propósito de que un hombre y una mujer que le pertenecen a Dios sea preparado, capacitado de manera completa para la obra que Dios tiene con él y con ella. Es imposible que Dios pueda usarme en el propósito que determinó para mí si yo no soy un hombre o usted es una persona de la palabra de Dios. Absolutamente imposible. Eso es lo que se plantea acá. Así que leo: a pesar de haber sido escrita durante un periodo tan grande, 1600 años, con más de 40 autores, está allí en su bosquejo, en medio de las circunstancias más diversas, en continentes diferentes, diversos lugares como palacios, cuevas, montañas, habría que añadir cárcel. La Biblia presenta una unidad milagrosa. Vengo al segundo párrafo. Cuando Dios habla, ocurren cosas. El libro de Génesis atestigua a eso, cuando como respuesta a las palabras de Dios, de la nada surge la creación. Entonces, las palabras de Dios producen
crean y forman. De la misma manera, cada vez que alguien se expone a la voz de Dios, algo bueno ocurre. La palabra de Dios es alimento, oxígeno, agua, luz para nuestra vida. O sea, lo esencial para vivir. Nos permite sobrevivir en un mundo tan complejo como este. Así que aquí entramos al primer punto. Vamos a tomar 3 conceptos. El primer punto tiene que ver con la lejanía y el impacto que tiene. El impacto de estar lejos de la palabra de Dios. Pablo inicia 2 de Timoteo capítulo 3 describiendo esto. Así que el primer ejercicio que vamos a tener es que usted tome un momento para leer ese capítulo desde la perspectiva precio de estar lejos de la palabra. ¿Ok? Vamos a leer 2 capítulos en ese sentido. Este primero es, lea 2 de Timoteo capítulo 3 desde una perspectiva de precio, de impacto, de lejanía. Así que léalo. A ver, como usted trajo su Biblia, es lo que le hemos estado pidiendo, tome eso. Toma minutos solamente. Léalo corrido, léalo intenso, léalo. ¿Ok? Dele, arranque, ya. Ya deberían haber terminado. ¿Ok? Es un capítulo relativamente corto. La idea es, a ver, hasta dónde llegaste. Usted me va a ayudar desde la perspectiva de Pablo allí, cuando él empieza a hablar. ¿Cómo es la gente que está lejos de Dios y de su palabra? Esa es la pregunta que quiero que usted conteste a partir de la lectura que hizo. Ayúdeme. ¿Cómo es? ¿Aló? Egoísta. Ajá, empieza Pablo casi que con una lista de cómo es la gente. La descripción es impresionante. Empieza a decir, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena, egoístas, avaros, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traición. Está hablando de las personas que están lejos de Dios y lejos del aliento de Dios. ¿Ok? ¿Aló? ¿Cómo? Sin miedo, es que alguien levantó la voz, pero no logré determinar qué fue lo que dijo. Sigo escuchando, contorsionando. Básicamente la descripción es impresionante. Cuando usted empieza a tratar de ver, eso es como el periódico de hoy. Ese es el periódico de hoy. Cuando uno ve una elección a la presidencia de la asamblea como la que se da, con tratos subterráneos y todo, enemigos a morir de historia, y hoy se ponen a bailar juntos y uno dice, ¿qué pasó allá abajo? ¿Ah? ¿Qué pasó allá abajo? Impresionante. Pero bueno, si fuera por buenas razones uno estaría tranquilo, pero uno se pregunta qué se negocia detrás de esas cosas, la pura verdad.
Es una descripción de hoy. Así que ese bloque habla de las características de la gente alejada de Dios y del aliento de Dios. Ese aliento que todos los días nosotros podemos tener con la Biblia. Que Dios sople su aliento sobre nosotros. Muy bien. ¿Qué más encontró ahí? ¿Tienen? Ok, apariencia es un mundo de apariencias, no de algo real. No hay consistencia, no hay posta, solo hay insinuación. No es algo real, verdadero, fuerte. Ok, es un mundo en el que yo quiero que usted crea que yo soy, pero realmente no soy. Es un mundo de apariencias. Dios produce personas de verdad. Imperfectas, porque el proceso hasta que muramos o Cristo regrese, pero es un mundo de apariencias el que se señala. ¿Qué más? ¿Perdón? Me da miedo, pero ahora puedo caminar hasta aquí. Es que esto fue por lo del concierto de ayer. Es así que esto, me imagino. Dani, ¿esto se va a quedar aquí? No. Está bonito, está bonito. Ok. Muy bien. Son gente que vive por sensaciones y no por convicciones. No, es lo que quiero, es lo que me gusta, es lo que siento. Esa es parte de las características de una sociedad altamente hedonista como la que nosotros tenemos hoy. Me gusta, voy por eso. Porque no tengo por qué negarme a lo que me gustaría hacer. Entonces no vivimos por principios ni por valores, sino que la sociedad nuestra vive por lo que le gusta. Un hedonismo galopante. La sociedad posmoderna es adicta al placer. Ese es uno de los conceptos que rige este tipo de sociedad. Me gusta, es rico, entonces le doy porque no tengo por qué. Solo la religión me quiere amarrar, me quiere esto, mi abuela, mi papá, esto, y la verdad es que yo tengo derecho. Y es un discurso altamente egocéntrico y hedonista. Placer como meta de vida. ¿Qué más encontró? Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Sabe quiénes son Janes y Jambres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Se opusieron a Moisés, pero ¿quiénes se opusieron a Moisés? ¿Cuál es la escena a la que está haciendo referencia? Aquel primer encuentro en que Moisés se enfrenta al faraón y le dice Dios que deje ir a mi pueblo. No, ni lo conozco, respondió, ni conozco a tu Dios, ni suelto a nadie. Ahí debería haber dicho, seguro Moisés pensó, pero lo vas a conocer, papi. Espérate, nada más dame un chance, lo vas a conocer. Y entonces Moisés hace las señales que Dios le mandó, y una era tirar el palito al piso y que se convirtiera en una serpiente. Pero lo impresionante es que los brujos del faraón, que en el episodio que se narra en el Antiguo Testamento no tienen nombre, en la tradición popular, en el Nuevo Testamento sí tienen nombre. Janes y Jambres eran dos de los brujos que respaldaban al faraón. Y ellos tiraron el palo al piso y también se convirtió en serpiente. Así que nunca debemos olvidar que el reino de las tinieblas también tiene manifestaciones de poder. Pero bueno, ahí mismo queda patente quién es quién. La culebrita de Moisés se tragó las otras, ¿verdad? Así que, y hay un punto donde dice que los magos estos no pudieron replicar las cosas que estaba haciendo Moisés por mandato de Dios. Así que, una vez más, este es solo un pequeño ejemplo de cómo la palabra de Dios trae luz sobre algunas cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, el nombre de unas personas que alguien podría decir intrascendente. Es solo un ejemplo de cómo la Biblia trae luz sobre la Biblia misma.
¿Algún concepto más que le haya llamado la atención de ese capítulo? Bien. Dice reprobados en la fe. ¿Qué crees que significa eso? Y también, muy bien, la fe allí, la fe puede ser ese accionar de creer algo en Dios, de poder creer que algo lo va a hacer. Y también tiene que ver, cuando se utiliza la fe, es una forma de hablar de la estructura base de lo que una persona cree respecto a Cristo. Esa es mi fe. ¿En qué basamos nuestra fe? En Jesucristo, en quién es Él y lo que Él hizo. Así que hay personas, dice Pablo acá, y está hablando de una manera profética, que se sacan un cero respecto a Dios. Hoy conocer, saber, hay toda una oda al conocimiento, al saber. Hoy es un mundo de mucho conocimiento. La gente accesa al conocimiento, hay mucha información. No necesariamente todo es correcta. En algún momento, haciendo referencia a mi mamá, ¿sabe cómo son las mamás que dicen que su hijo es el meneco y que su hijo es el más bello? Mi mamá le decía a sus amigas que su hijo era igual a Magnum. Un personaje, es que ustedes son muy jóvenes, un detective de hace un montón de años. Pero ese chaval lo medía como 2 metros y era así, un galán. Y ella le decía eso a las amigas. Cuando yo digo eso, los rocos se ríen, igual que ahora se rieron. Los roquitos se rieron, pero los jóvenes, descargaron el teléfono y así, era, en 2 toques, ellos se rieron 1 minuto después. Cuando vieron la foto de Magnum y me volvieron a ver a mí. Se rieron retardados. ¿Por qué? Porque hoy cualquier cosa que nosotros queramos inmediatamente. Gis y yo estamos haciendo un devocionario cada noche de las 100 personas que cambiaron la historia de la humanidad, que han influenciado la gente. Entonces leemos su historia y es solo prosa. Entonces, mientras yo leo, Gis busca en Google la cara de la persona. Gente que vivió en 1800, dibujos, lo que sea, algo hay de la persona, pero te encuentra, entonces le ponemos cara a la historia. Hoy es así. Hay personas que respecto a Dios, dice Pablo, sacan un cero, reprobados respecto a la fe. Cero. Saben de cualquier cosa, pero para ellos Dios no es algo a lo que yo quiero acceder. Así que ahí Pablo dice y señala muchísimas cosas. Váyase ahora, por favor, para Génesis capítulo 3. ¿Ok? Génesis capítulo 3. Esa es una descripción de la caída. De la caída del ser humano. Y allí en Génesis capítulo 3, sígame con su propia Biblia, por favor. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran del árbol del jardín? A subrayar esa frase, ¿es verdad? Porque aquí lo que tenemos es una estrategia contemporánea. ¿Podemos comer del fruto de cualquier árbol?, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien, cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno. Vea, primero hay un engaño y luego hay un acercamiento personal donde trata de comparar lo que Dios dijo con lo que el enemigo dijo y llega a una conclusión de que tiene más razón el enemigo que Dios. No es cierto.
Dios sabe bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, subrayable, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió, luego lo dio a su esposo. Interesante como lo llama. También él comió. En ese momento se le abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas en el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Nunca olvide, el Dios de la Biblia es un Dios que hace preguntas, muchas preguntas. No porque no sepa la respuesta, sino porque yo necesito tener ese nivel de introspección. ¿Quién te dijo que estás desnudo?, preguntó. ¿Comiste del fruto del árbol que te prohibí? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto, yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. La dejamos ahí. Vamos a tratar de completar algunos de los conceptos. Estamos en el punto donde hablamos del precio de mantenernos lejos de la palabra de Dios. Antes de seguir, pregunta de contestación y de respuesta personal. ¿Tengo el hábito de venir a la palabra de Dios diariamente? ¿Tengo ese hábito, esa necesidad? ¿Tengo el entendimiento de por qué? Ese va a ser el propósito que vamos a tratar de proponernos cada uno de nosotros hoy. Vengo, número 1. Encuentro acá algunas cosas. Permítame sugerir algunas de las consecuencias que veo acá. Grave error: escuchar la voz equivocada. Primer gran error ahí. Escuchar la voz equivocada. Ellos escogieron escuchar la voz errada, la del enemigo. ¿Que Dios te dijo? Siempre será lanzada un signo de pregunta gigante sobre las cosas que Dios ha hecho, que Dios ha dicho. Primer grave error: escuchar la voz equivocada. Ahora, lo que me impresiona es lo fácil que fue. Fueron, segundo lugar, fácilmente engañados. Todo está esos espacios para rellenar en sus bosquejos. Muy fácil, engañados, muy fácil. Dios no quiere que usted disfrute, que usted, y luego algo que es, a ver, muy fuerte, la evidencia hoy por hoy al respecto. Y vas a ser como Dios. Lo que no quiere es que tú descubras que tú puedes ser Dios. Eso seguramente caló profundo y se fueron fácilmente engañados. Se halla allí dos elementos, punto 3 de su bosquejo a rellenar. Fueron orgullosos e independientes. Nosotros, a ver si le viene a la mente alguna palabra de Jesús de que nosotros tenemos que estar pegados a Él. ¿Recuerda algo que Él haya dicho al respecto? ¿Cómo dijo? Yo soy la vid. Muy bien, muy bien. Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Separados de mí, cero. Es impresionante los absolutos de Jesús. Los absolutos de Jesús son terribles. Por eso es que el verdadero discurso de Jesucristo no es popular. La raza humana lo que hace es arreligiosar a Jesús, domesticar a Jesús para que su discurso
que ames a tu enemigo. Claro, claro. Pero somos selectivos de lo que tomamos del Señor. Pero hay cosas que Él dice que son dramáticamente fuertes. Separados de mí no puedes hacer nada, nada. Yo soy el árbol y ustedes son ramas. Una rama que se cae, seca, muerta en cuestión de minutos. Eso es lo que Él dice. Impresionante. Ahí empiezan las decisiones, punto número 4 de relleno, las decisiones carnales. ¿Qué es una decisión carnal? A ver, sobre la base de lo que acabamos de leer, ¿qué es una decisión carnal? Sí, muy bien, y ajena a la voluntad de Dios. Satanás se acerca, seduce, propone, argumenta, y yo olvido la voz de Dios, y sigo mi propia voz. Lo que yo quería oír, lo sigo. Muy bien, ese es el siguiente punto, el 5. Muy bien, ellos fabricaron excusas. ¿Cuáles fueron las excusas que dieron cuando Dios los confronta? Ajá, muy bien. Fue Marián, como dice Juan Carlos. Y ella dijo, fue la serpiente. Fabricaron excusas. 6. Sufrieron las consecuencias de inmediato. Esa es la parte de la canción que no se canta. Luis Miguel pegó una canción que decía, entrégate, entrégate. Lo que no canta es lo que sigue. Hay una parte de la canción que se esconde. El dolor, la tristeza, la frustración, el impacto de desobedecer a Dios es muy fuerte. No hay canciones acerca de la fidelidad, de la integridad. No hay canciones, hay canciones de cualquier otra cosa. ¿Ok? Sufrimos las consecuencias. ¿Por qué estás escondido, hijo? ¿Por qué te escondiste? Muchachos, ¿qué pasó? No me digas que cruza. Claro. Y ahí entra el conflicto. Rápidamente nos damos cuenta de que la violencia incursiona y un hermano mata al otro. Ahí empieza todo. Herimos a la gente, número 7. Y en el punto 8 ponía, nos perdemos lo mejor de Dios. Este capítulo termina diciendo que básicamente fueron expulsados del huerto. Fuera. Esa es una parte muy fuerte. Dice que quedaron 2 espadas siendo blandidas a la entrada del jardín del Edén. Jesús atravesó de regreso. Él es el que abrió el camino. Por eso es que fue molido por nuestras transgresiones. Bien. Saltamos al siguiente punto en su bosquejo. El impacto de estar cerca de la palabra. Básicamente, aunque hay muchísimo que decir, ese capítulo 3 de segunda de Timoteo también habla muchísimo de los beneficios que nosotros tenemos. Otorga propósito, nos enseña a vivir y nos produce transformación constante. Son 3, por lo menos 3 conceptos que nosotros encontramos en ese capítulo de estudio, segunda de Timoteo, capítulo 3. Por lo menos 3. Hay una enorme más cantidad, ¿ok? Esa es su tarea. Lea letra a letra. Leemos letra a letra. ¿Alguien sabe quién es Chesterton? Nadie tiene por qué saberlo. Es un filósofo inglés de hace muchísimos años, muchísimos. Él era ateo. Tiene una historia parecida a la de C.S. Lewis, uno de los mayores pensadores cristianos de la historia. Ateo, por cierto, también, convertido al cristianismo. Chesterton
fue convertido al catolicismo. Él era ateo y vino a ser creyente católico. Y era un genio. Un genio. Se convirtió en uno de los más famosos apologistas de la fe. Un hombre poderoso defendiendo la fe cristiana ante todos los embates del ateísmo, del secularismo, etc. Extraordinario. Era famoso por su brillantez y por su sentido del humor. Era hábil mentalmente. Lo atacaban con todo y él siempre se reía. Él contestaba riendo y mientras más duro le daban, más se reía. Era una persona imposible de enojarse, decía de él. Un día a Chesterton le preguntaron: si usted quedara solo en una isla desierta, ahí hubiese naufragado, y le dijeran y le preguntaran ¿cuál libro le gustaría usted tener una vez que naufragaste en una isla abandonada, solitaria allí? ¿Cuál libro usted quisiera tener a mano? Si a usted le preguntaran eso, ¿qué contestaría? La Biblia dice Juan Carlos Retana. ¿Usted qué contestaría? Le voy a decir lo que contestó J.K. Chesterton. Él dijo: el libro que yo quisiera tener conmigo es Manual Práctico para Construir Botes. Esa fue la respuesta de Chesterton, ¿verdad? La cual es genial, genial. Todo el mundo se rió y él más, porque era así, gordito, y Chesterton era genial. Su respuesta estaba apuntando a la Biblia, porque lo que él estaba diciendo es que nosotros somos náufragos en este mundo, y la forma de poder saber cómo salir cómo hacemos en medio de este destierro que tenemos es la Biblia. Es lo que él estaba diciendo allí, la palabra de Dios. Lo dijo de manera genial. Cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor, nosotros estamos aprendiendo cómo se sobrevive, cómo logramos fabricar lo que necesitamos para llegar a donde queremos, para regresar a casa. Regresar a casa. Y ahora en el tiempo que nos queda, vamos a trabajar Nehemías. Ese es el corazón del mensaje de hoy. Nehemías capítulo 8. Es muy importante entender que Nehemías tiene un contexto muy particular. Estamos leyendo un libro, los pastores de acá de Vida Abundante, en nuestra mentoría semanal, un libro que se llama Pásame otro ladrillo, de Charles Swindoll, que es la historia de Nehemías como constructor, reconstructor. Y entonces en el primer capítulo Swindoll dicta cátedra de historia, de cómo es que se llega a ese punto. Esencialmente la desobediencia de Israel los había llevado a una crisis. Ellos habían sido deportados, ¿ok? Y la ciudad había sido destruida. Con el paso de los años habían retornado algunos quedaron allá y otros habían retornado, pero nadie había podido levantar los muros de Jerusalén nuevamente, ni hacer mella en la reconstrucción del templo. Entonces, lo que nosotros tenemos en Nehemías capítulo 8 es muy significativo, porque el primer capítulo habla de la carga que recibió Nehemías, el llamado de Dios. En el capítulo 2, su encuentro con el rey. En el capítulo 3, la armonía que él logra de convertir a un equipo, a gente que no estaba, pero mal, estaban destruidos, los convierte en un equipo y cada uno construye la parte frente a su casa y levantan el muro en 52 días, creo que fue. Levantaron el muro en una cosa impresionante. Pero usted sabe que los dramas humanos son cíclicos. La gente cuando no, si alguien tiene una crisis financiera y acepta una invitación de una de estas entidades bancarias que le ofrecen a una persona que le van a consolidar sus deudas, y le dicen: venga, todo lo que usted debe, conviértalo en un solo préstamo, así que deja de pagar un montón y ahora nos va a pagar esto. Eso es bueno
pero podría ser malo. ¿Por qué? Porque si una persona no trata la vía que lo llevó a esa crisis, ahora lo único que va a empezar es a contar regresivamente para que vuelva a ocurrir lo mismo. Porque la mala disciplina, la mala administración, los antojos, una persona que no sabe manejar sus tarjetas de crédito, lo va a llevar a lo mismo. Ok, el capítulo 8 de Nehemías es: ya reconstruimos el muro, pero es cuestión de tiempo para que volvamos a caer en una miseria. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces ellos entienden que se habían alejado de Dios, que habían abandonado su palabra, que se habían vuelto personas laxas, livianas, sin carácter, sin corazón. Y entonces ahora ya está el muro reconstruido, vamos a levantar esta ciudad de nuevo. Y entonces es maravilloso ver, palabra pandereta, un culto judío ahí. Y la fiesta que armaron y algo parecido, y un lugar alto para que el sacerdote Esdras se pare frente a ellos y básicamente va a leer la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, espero que ya lo haya encontrado. Venimos a él. Nehemías capítulo 8. Dice así, con el poquito de contexto que dimos. Entonces, verso 1, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Permítame hacerlo, es una porción de la Biblia, mucho más corta que lo que hoy tenemos, lo veremos en su momento, pero básicamente lo que trae es la palabra de Dios. Ok, verso 2. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres. Preste atención porque vayan tomando nota. Vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿cómo me acerco a la palabra de Dios? Este capítulo, esta porción es poderosa para decirme cuál es la forma en que yo me debo acercar a la palabra. Ok, dice: Esdras llevó la ley, estoy en el verso 2 adelantado, la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías, Masías. A su izquierda Pedaías, Misaías, Malquías, Jasum, Juzbadana, Zacarías, Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, etcétera, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quien no tiene nada, porque ese día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían: tranquilos, no estén tristes, este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartir su comida, felices de haber comprendido
lo que se les había enseñado. No me pongan en la última pantalla del PowerPoint, por favor. No me la ponga todavía, porque son mis conclusiones de cómo se acerca uno a la Biblia, basado en este pasaje. ¿Cómo se acerca uno a la Biblia? ¿Qué vio ahí? ¿Cómo se acercaron ellos? ¿Qué palabras describirían lo que pasó en ese lugar? Atentamente. ¿Dónde lo viste? Dice. Atentos. Buenísimo. Atentamente. Atentamente. O sea, qué maravilla. Atentos. Atentos. Están de verdad clavados. Uno se acerca a la palabra de Dios con atención. A ver, mea culpa. Tal vez a alguno le ha pasado. Cuando he entrado a los programas de Lea la Biblia en 3 meses o en lo que sea, y hay que cumplir con la lectura, y entonces uno viene y lee, pero porque tengo que cumplir el capítulo o los capítulos, y ya terminé. No voy a decir que no hay ningún provecho en una lectura rápida, pero para cumplir una carga de lectura diaria. Pero realmente la Biblia se lee así, atentamente, atentamente, en el detalle de cada cosa, no a la carrera. Saco mi momento para esto, ¿ok? Lo sacamos. ¿Qué más vio? ¿Qué más? ¿Qué otra palabra describirías? Perdón. Ajá, muy bien, humildemente, o sea, es Dios hablando. Es Dios el que está hablando. Yo me doblo ante lo que Dios está diciendo. Eso nunca va a significar suicidio intelectual, nunca. Es el sometimiento a la autoridad de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Esto es mucho decir en tiempos como este. ¿Ok? ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Así que hay un concepto de humildad, digamos, vamos a poner 2. Espiritualmente, ok, que es en oración, ellos estaban orando, y también hay un concepto de humildad que es básicamente lo que asombraba a Jesús. No es fácil asombrar a Dios, pero una de las cosas que asombraba a Jesús era cuando alguien creía. Cuando alguien creía de una manera inusual, hacía que Jesús volviera a ver de una manera diferente. Y los más raros eran los que creían de esa manera. Soldados romanos que venían, mire, sáneme a mi siervo. Una cosa rarísima. O la señora aquella que le pidió a Jesús, cúreme a mi hija, y Jesús ni le contestó, pero ella siguió ahí. Siguió tenaz, con humildad. Creían de una manera férrea, ¿ok? ¿Qué más? Ajá. Ellos realmente leían la palabra, y allí había entendimiento. Ellos entendían, no se quedaban así nomás, entendían. Y aquí, para que esa comprensión se diera, muy bien, también volvemos a los maestros que hablábamos en la primera lección. Los 3 maestros es el Espíritu de Dios, la disciplina para estudiar, y también el uso de los ministerios, que traen claridad sobre algunos conceptos que no son fáciles. Dice que toda la lista de maestros que estaba ahí leían y hacían que la gente pudiera entender. ¿Ok? Recuerde que es el conjunto. Cuando una persona se arroja que solo yo sí sé y usted no sabe, y yo le voy a decir lo que eso significa, y que uno suicida la mente, eso no es de Dios. No es de Dios. Eso es sectario. Eso es secta. Las sectas empaquetan los significados. ¿Ok? Y por eso es que las personas se quitan la vida y hacen cosas, hacen locuras. ¿Por qué? Porque hubo un suicidio del intelecto. Nunca. Por eso es el Espíritu de Dios, la disciplina y la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más vieron?
Muy bien. Había una disposición ahí. Venían. Esto es inagotable. O sea, yo anoté 6, 8, no me acuerdo. Eso es inagotable, inagotable. Ver la riqueza. ¿Qué fue lo que pasó? Pero para eso, primero, ellos tenían el monumento primero en la mente, y todavía quedaban muchos escombros del precio de haberse alejado de Dios y de su aliento. Y entonces ahora Nehemías, gobernador, Esdras, sacerdote, y todo el equipo vienen y dicen: si no volvemos a Dios y a su palabra, nuestros hijos volverán a pasar por esto. Vamos a regresar a Dios y a su palabra. Y el pueblo, y es un avivamiento lo que se vivió ahí, es una cosa espectacular lo que se hizo. ¿Qué más ve? Sí. Ok, ahí yo lo pondría así, puse constantes. Es impresionante, fueron constantes. Dice que fue un rato, a ver si empezáramos a leer la Biblia, cuánta gente quedaría, ok. Y obviamente en la panorámica que hace, habían momentos en que había explicaciones. Porque eso es lo que dice, que ellos entendían y traían claridad a lo que se estaba diciendo. Así que fue un avivamiento poderoso. Lo que ahí se estaba viviendo era extraordinario, extraordinario. Pero había constancia. No, yo hago un cursito de inglés muy básico ahí, y me llama la atención que el bichillo que me regaña cuando fallé un día, y me devuelve y me castiga cuando fallé. Duolingo se llama, y me regaña el buillo y me dice que fallé y que no sé cuánto, porque se necesita constancia. Si eso es con un curso de inglés, ahora imagínense con la palabra de Dios. Nunca se aparte, nunca, nunca, nunca. Necesito el aliento de Dios todos los días, para que no se caigan los muros, para que no haya destrucción en mi vida, para que yo no escuche la voz equivocada, para que yo no sea reprobado en la fe. Porque las palabras de Dios producen cosas. ¿Qué más? A ver. Ajá, muy bien, muy bien. Lo hicieron, la lectura fue corporativa. Tuvieron una lectura de cuerpo también. Fue unánime. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Lo hicieron en un ambiente de adoración. De adoración. Hay una que falta ahí, hay una que falta. A ver. Ok, muy bien. A esta parte, esta es muy buena. Uno lee la Biblia emocionalmente. Tiene que haber emoción ahí. Uno no lee la Biblia, métase. Ellos están oyendo las palabras de Dios y empiezan a llorar. Yo no le estoy diciendo que usted sea una persona solamente emotiva. Lo que sí estoy diciendo es que en la lectura de la palabra, yo debo involucrarme ahí. Yo no estoy leyendo una novela, estoy leyendo vida, estoy leyendo algo real. Y ellos lloraron, tuvieron que calmarlos, tuvieron que explicarles que a pesar de todo lo que había ocurrido, el Dios de la Biblia es un Dios de esperanza, de gracia. Que el Señor, que bella esa frase, es muy famosa. Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos, ánimo, vamos a echar para adelante. Es cierto que cometimos errores, pero Dios es bueno, va a volver a amanecer. Tengo que meterme emocionalmente. Las lágrimas, la forma en que adoraron, pegaron la cara contra el piso, se humillaron delante de Dios. Hay una que no lo dejo irse hasta que me la digan.
Consagrado se las medio valgo, más o menos, más o menos. Ajá, también. Todo eso es tan buenísimo. Es que ellos respondían. ¿Cómo respondieron algunas de las porciones que se leyeron? ¿Qué fue lo que el pueblo gritó 2 veces? Amén y amén. ¿Qué significa? Y eso lo que está diciendo es: lo que Dios dijo, yo lo voy a hacer. Leyeron la palabra de Dios obedientemente. Ellos tenían una reacción al desafío de Dios. Esto va a marcar la diferencia de muchas cosas. A ver si me acuerdo del primero de los salmos en su promesa primaria. El primer salmo nos anuncia algo maravilloso: que la persona que escogió, en vez de escuchar la voz equivocada, o sea, la silla de los escarnecedores, que es lo que significa, no es que ir al cine es pecado, o ir al estadio de Heredia es pecado, bueno, más o menos, es la silla de los escarnecedores, que uno decía, pero Dios mío, ¿de dónde sacaron unas cosas, verdad? Es básicamente el consejo malo, es el error, es la maldad, es la mentira. De eso está hablando. Sino que escogió las palabras de Dios. Primer salmo. ¿Cómo va a ser esa persona? Como un árbol plantado a la par de un río, que da su fruto a su tiempo, sus hojas no se caen. ¿Y qué sigue? Y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Realmente ya nos damos por satisfechos con que Él haya agarrado nuestra suciedad e inmundicia y nos haya perdonado. Pero también Él dice que cuando alguien lo escucha y camina en sus principios, va a prosperar. Y es no me refiero a una prosperidad barata que solo tiene que ver con lo material, que lo creo también. Es una prosperidad integral. Integral. Le decía yo allí, estuve el fin de semana pasado en un evento en Argentina, un congreso de familia, muy interesante. Y uno de los invitados era una pareja, Dito y Norma Benedetto, 60 años de casados. Yo no podía quitarle los ojos de encima. No podía quitarle los ojos de encima. Andaban de la mano. De la mano. En algún momento, en una de las charlas, estaban a la par mía y estaban tomados de la mano. Entonces les tomé una foto. Les tomé una foto a la mano. Luego les pedí permiso, quería tomarme una foto con ellos, quería ver si se me pega algo de lo que le veía, amorosos, respetuosos. Dito, una claridad de mente, no toma ninguna pastilla ese viejo, ninguna, para nada, no tiene para nada, una claridad, una capacidad, una salud relacional. Fueron con sus hijos y sus nietos al evento. Uno de ellos era expositor también. Una cosa impresionante, ¿sí? Y usted lo vuelve a ver y usted sabe que ese hombre y esa mujer escogieron el camino bueno, la voz de Dios. En medio de todos los escogieron el camino de Dios. Para muchos una idiotez en lo inmediato. Solo dele tiempo. Deje que pasen los años. Porque la fe cristiana se evalúa, y me da horror y me dejupa, se evalúa en el camino largo, sin duda alguna. Esto no es un asunto de espavientos, es el camino largo. Ahí usted ve quién es quién. Bueno, póngame en la pantalla a ver si me faltó alguno, el último punto, a ver si alguno, cómo cercanos perseverantemente, atentamente, en serio, solo esos puse. Saludablemente, emocionalmente, educativamente, alegremente. Haga su ejercicio.
haga su propio ejercicio, complételo con estas lecturas que he tenido y poder ver con claridad el impacto de estar lejos de Dios y de su aliento, en los propósitos que se cumplen cuando yo vengo a la palabra y cómo me acerco a ella. Contéstese a esa pregunta: ¿cómo me acerco a la palabra de Dios? Y Nehemías 8 es un capítulo extraordinario al respecto. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Ninguna? Qué dicha. Bueno, faltan 20. ¿Ah? Sí, habían. Ok. Vamos a dedicar en la estructura, para no hacerlo a la carrera. Faltan 20 para las 9 ya, y quisiera dejarlo de ese tamaño. Entonces, y voy a ampliarlo en uno de los cursos. Recuerden que de hoy en 8 no hay, porque nosotros pusimos en esta reunión de los miércoles, la primera siempre es sin reservas, que es un tiempo de adoración, hermoso, rico. Pero en razón de que ayer hubo el concierto de la Sinfónica de la Universidad Nacional, y esto era muy difícil de arreglar y todo esto, el día libre, etcétera, por eso hicimos este cambio. De hoy en 8 no tenemos, ¿ok? Y me comprometo también a añadir un poco de bibliografía para esta pregunta. Oramos y terminamos, ¿sí? Señor, gracias porque eres bueno y fiel. Permítenos amar y aprovechar cada vez más tu libro. Queremos, Señor, ser mejores discípulos, más disciplinados en el acercamiento a tu palabra. Muchos de nosotros, Señor, hemos tenido que llorar por escombros. Vivimos en un mundo caído, pero debemos confesar que no pocas veces hemos sido el principal protagonista de nuestra miseria. Gracias por tu gracia, y permítenos caminar en el sendero que señala el primer salmo. No escoger la idiotez, no escoger ser el vivazo, escoger el consejo de Dios. Y con el tiempo parecer un árbol al lado de un río, fuerte, firme, con fruto. Bendice la perseverancia de quienes están aquí, de quienes nos ven a través de los medios. Así empezamos. Dice tu palabra de los caminantes de Emaús, que de un momento a otro se les abrió el entendimiento. Señor, queremos ese milagro. Que así sea, por Jesucristo. Amén.